De los casos, pues tener toda la parte práctica. Bueno, buenos días, me encuentro reunido con Diana Milena González Limas para nuestra clase dirigida, que en realidad se ha venido dando como remoto porque la hemos estado teniendo todos los sábados, como si fuera una clase remota. Hoy me han llamado 3 de los 4 estudiantes, John Leonardo, Víctor Eduardo y John Natanael, y me han manifestado que tienen problemas y que no pueden asistir a clase. Entonces, por esta razón estaría solamente impartiéndole clase a Diana. El tema que vamos a ver hoy, es el tema de las tasas de interés que maneja el Banco de la República y la afectación que tiene esto a nivel macroeconómico en cuanto a la inflación y cómo también a su vez la inflación termina por afectar las tasas de interés, o sea, tanto en el sentido tasas de interés inflación como en el sentido inflación tasas de interés. Pues obviamente esto implica el cálculo de las tasas de interés reales, nominales, efectivas, la tasa de interés interbancaria, la tasa interna de oportunidad, el costo promedio de las fuentes de financiación, el WACC, y mirar también algo de lo que, cómo se afectan las empresas debido a los eventuales flujos en materia monetaria en función de los aumentos y las disminuciones que hace el Banco de la República de las tasas de referencia en relación al DTF. Esto implica cálculos en Excel y pues me parece altamente inconveniente que no estando ellos veamos esa parte práctica únicamente con Diana, porque después ellos van a presentar dificultades en los cálculos y no se va a optimizar. Dado que esta clase es dirigida, pues no habría ningún inconveniente en ver únicamente la parte teórica con Diana y colgarles las diapositivas, las OVAs, a los compañeros que no pudieron asistir hoy y ver la parte práctica de los cálculos en Excel en 8 días cuando puedan estar todos para no presentar dificultades después en cuanto al proceso de aprendizaje de los demás, los que no pudieron estar hoy. Porque definitivamente ellos no van a estar por lo que, bueno, circunstancias diversas. Uno de ellos está trabajando, el otro tiene dificultades con el internet y el otro estudiante manifestó que tenía problemas en el trabajo y que había tenido que salir a buscar. Entonces, lo que vamos a hacer bien es lo siguiente, vamos a ver la parte teórica únicamente, entonces la clase se nos reduce un poco y la parte práctica sí la dejamos para dentro de 8 días. Y igual para información de tus compañeros, yo les coloco la diapositiva para que la puedan ver. Entonces, porque además me da pena contigo, igual tú no tienes nada que ver con el asuntico, entonces por lo menos avancemos algo para que tú ahorres tiempo y yo también y no tengamos que ver todo en 8 días. Entonces, bien, las tasas de interés. ¿Cuál es la incidencia? Si estás viendo la diapositiva, ¿verdad? Básicamente una tasa de interés, ¿qué es? Es un porcentaje que se paga por la tenencia del dinero. O sea, el dinero por sí solo tiene un valor de uso. Recuerda que el dinero básicamente lo que es un medio de pago y es un valor de cambio. Pero el dinero, al igual que todos los objetos y todos los servicios, tiene también un valor de uso. Entonces, el valor de uso es lo que conocemos como interés, que es un porcentaje que se paga por la tenencia o por el uso del dinero. Y está expresado siempre de forma porcentual. ¿Qué tipos de interés tenemos nosotros? Tenemos intereses nominales, reales, efectivos, y hay unas tasas de intereses que pueden ser fijas o variables, dependiendo del tipo de negocio que se haga y del tipo de política que tengan los bancos. La realidad es que todo lo que se negocia a nivel de intereses, siempre que haya implicado un interés, hace parte de una relación contractual, entonces las condiciones se fijan. Bien, algunas tasas las maneja el Banco de la República, otras son de libre negociación. ¿Qué tasas maneja el Banco de la República? El Banco de la República maneja la tasa de intervención de política monetaria, que es la tasa mínima que el banco cobra a las entidades financieras cada vez que hacen operaciones de mercado abierto. Lo mismo cuando se hacen ofertas de expansión monetaria. Esta tasa, que es la tasa de intervención,
digamos que es el principal mecanismo que tiene el Banco de la República para controlar los niveles de tasas que cobran los intermediarios del mercado financiero. Entonces, ahí se establecen un piso y se establecen un techo. También hay una tasa de referencia, esa tasa de referencia es el DTF, pero como tal es una referencia, no es una obligación. Es una referencia, entonces los bancos, sencillamente en función del DTF, van asumiendo unos puntos adicionales por encima en el caso de colocación y unos puntos por debajo en el caso de captación. Bueno, ¿cuál es la relación de las tasas de interés y la inflación? El Banco de la República tiene una forma, digamos que, de controlar la inflación en la medida en que o aumenta o disminuye la tasa de referencia. ¿Qué pasa si el Banco de la República aumenta las tasas de interés? Al aumentar las tasas de interés, pues a la gente no le llama la atención recibir préstamos, pues porque sencillamente el cobro por el préstamo sería más alto en razón de que la tasa de interés es más alta. Entonces ahí lo que se hace es disminuir la colocación de dinero vía préstamos. Esto pues incide en que los bancos colocar menos préstamos, menos dinero en los posibles clientes, vía ausencia de préstamos se disminuye o se deja de aumentar el total del circulante que hay en el mercado disponible para la compra de productos. Por esa razón se disminuye el gasto. Y también genera algo que es la creación de ahorro, pues dado que si las tasas de interés suben, las personas que ahorran recibirán más porcentaje a cambio de tener la plata guardada. También genera el aumento de la inversión, porque usualmente cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los activos suben, entonces a las personas les llama la atención comprar activos porque pues se estarán apreciando más cada día. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés genera también crisis económica en el sentido de que desacelera la economía, pues porque al haber menos circulante afuera, pues también las personas paran de comprar, entonces esto genera en últimas un tipo de recesión. ¿Qué sucede cuando hay una disminución de las tasas de interés? Que eso también lo controla el Banco de la República. Cuando las tasas disminuyen, sencillamente existe un aumento de los préstamos, por lo que el valor del préstamo es más barato, la gente está disponible para ir a solicitar préstamos sabiendo que les sale más cómodo pagarlos. Eso de tener plata afuera implica que las personas aumentan el gasto, pero adicionalmente hace que se disminuya el ahorro y que se disminuya la inversión en bienes de capital. Como te decía, el Banco de la República tiene algo que es la tasa interbancaria. Y básicamente esa es una herramienta de intervención. La tasa interbancaria es la tasa que cobra el Banco de la República por préstamos de muy, muy corto plazo. Usualmente son los préstamos que se prestan entre los dineros que se circulan entre los bancos en plazos de un día únicamente. Ahora, pues obviamente ahí hay una variación dependiendo de si se hacen el viernes y pues al terminar que pagarse el lunes, pues ese día ya se convierte en viernes, sábado, domingo, y si es un festivo, como el caso de este puente que tenemos, entonces se convierte en viernes, sábado, domingo y lunes. Ya deja de ser un día para convertirse en 4. Sin embargo, tengamos en cuenta que esos días de fines de semana, sábado, domingo y eventualmente cuando hay lunes festivos, pues la gente no negocia. Esto básicamente lo que refleja es un riesgo que tienen los bancos entre ellos mismos en las operaciones que hacen. Cuando se aumenta este tipo de tasas interbancarias, usualmente se aumenta, porque pues, los bancos están más disponibles a prestarse entre ellos, aumenta el total de circulante que hay afuera en el mercado, porque pues digamos que si un banco le presta a otro, ese otro lo que hace es colocar en sus cuentavientes, entonces el dinero termina colocado en la calle, en el mercado, y eso aumenta el circulante, presionando obviamente hacia un aumento también de la inflación. Los bancos ya a nivel local manejan algo que es la tasa de captación. La tasa de captación básicamente es la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos que hacen las personas en el banco. O sea, es lo que paga el banco.
En contraposición tienen las tasas de colocación, que las tasas de colocación son las tasas de interés que cobran los bancos por el dinero que ellos colocan. La diferencia entre la tasa de colocación, que por obvias razones siempre es más alta que la tasa de captación, es lo que ellos se ganarían. Eso es lo que se conoce como un spread. Un spread es la diferencia entre una tasa y otra. Entonces, digamos que el negocio de los bancos estaría en que ellos tienen unas tasas de colocación más altas, entonces están cobrando más interés que el que están pagando a cambio de los depósitos que hacen los cuentavientes en sus cuentas. Básicamente esa es, digamos que, toda la teoría que tenemos respecto a las tasas que maneja el Banco de la República. Ahora, aquí hay unos conceptos que se manejan a nivel de las empresas. ¿Qué es una tasa nominal? Una tasa nominal es la tasa del año que está escrita ahí y digamos que no tiene periodos intermedios de cobro en el año, sino se cobra anualmente. Sin embargo, en el mercado financiero no se trabaja con tasas nominales, porque ellos no hacen préstamos para que tú les pagues cada año, sino ellos hacen préstamos para que tú les pagues en cuotas mensuales, bien sean préstamos hipotecarios o bien sean préstamos de dinero efectivo, libre inversión. Entonces, en realidad tú no estás pagando al final del año, sino que estás pagando en unos cortes periódicos que son los meses. Esto da origen a las tasas reales. ¿Una tasa real qué es? Una tasa real es la tasa del periodo. Usualmente los periodos son mensuales. Para hallar una tasa nominal, que eso es lo que les quería explicar en Excel, sencillamente hay que, para hallar una tasa real, tomar la tasa nominal y dividir entre el número de periodos que hay en el año. Sin embargo, eso implica que la persona está adelantando los intereses porque lo que debería pagar al final de año empieza a pagarlo fraccionado en los periodos que pueden ser mensuales, bimensuales o semestrales, y ese concepto da origen a lo que se conoce como una tasa efectiva, que es la acumulación de los intereses debido a los adelantos que se hacen respecto del pago de los deudas que se están amortizando. Entonces, las tasas efectivas usualmente son más altas que las tasas nominales. Existe también el concepto de las tasas fijas. Ya hay algunos préstamos que se manejan con tasas fijas, que son tasas que aparecen en el documento, en el pagaré donde se hace el préstamo, y esas tasas, pues una vez queden impresas ahí, son inamovibles, así el mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo en cuanto a la determinación de las tasas de interés. Entonces ahí no hay nada que hacer. Si yo tengo una tasa baja y el mercado empieza a subir, no me pueden obligar a que tengo que pagar esa otra tasa, que es la tasa actual, porque yo estaría pagando sencillamente con la tasa que se fijó inicialmente en el documento. Y existen también algunas otras operaciones que están casadas a tasas variables. Hay algunos tipos de operaciones que le dicen, no, venga, nosotros vamos a trabajar con la tasa que haya en la fecha en que hay que hacer los pagos. Eso puede ser benéfico o puede ser perjudicial. Benéfico en el sentido de que si las tasas tienden hacia la baja, pues para la persona es favorable porque estaría pagando menos intereses, pero si las tasas tienden al alza, pues la persona estaría pagando más. En caso contrario, para las empresas, es benéfico en el caso de que las tasas suben porque les estarían pagando más, para el caso de las instituciones financieras, perdón. La institución financiera estaría recibiendo mal, y es perjudicial en el caso de que la tasa baje, porque entonces estaría recibiendo menos. Adicionalmente hay un par de conceptos asociados, que es la tasa interna de oportunidad. La tasa interna de oportunidad, digamos que es el retorno mínimo que esperaría un inversionista por colocar su plata en alguna actividad financiera o en alguna actividad empresarial. La tasa interna de retorno, que es el cálculo del valor presente neto en función de unas tasas de descuento, y finalmente algo que conocemos como el WACC, que es el promedio ponderado de las fuentes de financiación. Todo eso tenemos que verlo, por eso era que te decía que la clase de hoy iba a ser eminentemente práctica. Entonces, esa es la parte conceptual. Ya la he visto contigo y digo, ¡ay! Quedamos pendientes, se me mordió. Quedamos pendientes de, entonces, la parte práctica. Para dentro de 8.
Diana, ¿me escuchas, Diana? Sí, señor. Ah, Qué pensé pena que... contigo, es que se cortó la llamada. Ah, Bien, entonces, como te decía, quedaríamos pendientes para la parte práctica en 8 días que estemos todos. bueno, sí, señor. Igual yo les coloco la diapositiva para que la puedan revisar. Bueno, Entonces, profe, gracias. nos vemos en 8 días. Bueno, profe, gracias. Ok, que tengas un feliz fin de semana y que descanses. Gracias, lo mismo, profe. Esté bien.